Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la clase 23 de Matemáticas 3. Esta es la primera clase entonces de ecuaciones diferenciales que corresponde a ser la segunda parte general de este curso. Los contenidos para la clase de hoy van a ser básicamente dos: una introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales, seguido del concepto de existencia y unicidad de soluciones. ¿Ya? Bueno, aquí esta clase la vamos a cerrar con el concepto de campo de direcciones, que es una visualización gráfica de una ecuación diferencial de primer orden, que es lo que nosotros vamos a estudiar a continuación. Muy bien. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que establece una relación entre una variable independiente. Eso es extremadamente importante para nosotros distinguirlo ya. Entonces, tenemos una variable independiente x. No necesariamente se va a escribir como x, puede cambiar la letra, pero lo importante es notar que hay una variable independiente, ¿ya? Y una función incógnita y igual a f de x, ¿ya? Esta ecuación diferencial es porque aparecen escritas explícitamente en la ecuación subderivadas o variaciones de orden superior, ¿ya? Simbólicamente, para no tener que estar hablando de una ecuación en la cual intervienen derivadas de una función incógnita, vamos a poder escribir la ecuación diferencial, simbólicamente la vamos a poder escribir aquí, ¿ya? Eh, Aquí hay un abuso de notación, ¿sí? En el sentido de que, como ustedes pueden ver, aquí yo no he mencionado cuál es el dominio de la variable x, ¿sí? Entonces, aquí las ecuaciones diferenciales se van a dividir en dos grandes clases. Primero, si por ejemplo el x pertenece a un subconjunto U contenido en R, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria, pero perfectamente puede suceder, ¿cierto? Perfectamente puede suceder de que el x sea un vector, por ejemplo, de coordenadas x1, x2 hasta xn en un subconjunto U, pero este está contenido ahora en el espacio euclidiano Rn, ¿no? Entonces, este es igual a una variable independiente, aunque es un vector, por lo tanto uno podría decir por extensión que hay n variables independientes, ¿ya? Una ecuación, entonces, cuando interviene más de una variable independiente, se llama ecuación diferencial parcial, ¿no? Porque en ese caso, y ahí donde está el abuso de notación, las derivadas que intervienen son las derivadas parciales, ¿no? Entonces, eso es lo que le estaba mencionando en la clase, esa es la diapositiva anterior. Si la función buscada depende de una sola variable, x en R, la ecuación diferencial se llama ordinaria. Si x está en Rn con n mayor o igual a 2, la ecuación se llama ecuación diferencial parcial. En este curso solo vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales, bueno, es como costumbre abreviarlas como E2, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Bien, es importante notar que para la ingeniería, en términos generales, eh, la ingeniería se pone interesante cuando aparecen ecuaciones diferenciales parciales. Pero sin duda que para entender este concepto hay que dar el paso previo, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Dentro de las ecuaciones tal vez más importantes en términos de, por ejemplo, aquí a modo de ejemplo, ¿no? Ya que no vamos a volver a hablar de estas, eh, al menos en este curso, podríamos dar un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, eh, como uno, ¿qué es lo que podríamos decir? Podríamos decir, por ejemplo, la ecuación de Laplace, es decir, que si decimos U eh, eh, es una función que depende, por ejemplo, de x, ¿no? Con x, por supuesto que en Rn, entonces la ecuación de Laplace es Laplaciano de u igual 0, ¿no? Esta es una ecuación diferencial lineal, como ustedes pueden ver, o como vamos a ir aprendiendo después. Vamos a poner un puntito aquí.
Y asociada también a esta ecuación tenemos la ecuación de Poisson, que es menos el laplaciano de u igual a una cierta función f. ¿Ya? Aquí cabe recordar, ¿cierto? Cabe recordar de que laplaciano de u, ¿cierto? Laplaciano de u es igual a la suma, ¿cierto? Desde i igual 1 hasta n de las derivadas parciales de segundo orden de u respecto de cada una de las variables. ¿Ya? Bien, otra ecuación importante que vamos a aprovechar de poner acá, por ejemplo aquí arriba, para no tener que abrir una nueva página. Pongámosle aquí la ecuación, por ejemplo, la ecuación del calor. ¿Ah? Ecuación del calor, que son, bueno, ecuaciones diferenciales parciales extremadamente importantes que ustedes van a tener la oportunidad de resolver en matemáticas 4. Por ejemplo, la ecuación del calor es U sub t igual a laplaciano de U. Y en este caso, ¿qué es lo que se asume? Se asume que la función U depende entonces de quién? Depende de t y depende de x, donde x es un vector en Rn. ¿Ya? Y bueno, para terminar estos ejemplos interesantes que bueno, ustedes van a, como les decía, poder estudiar con mayor precisión en el próximo curso, ecuación de onda, la ecuación de onda, por ejemplo, de ondas. Vamos a poner aquí, esta sería la segunda derivada respecto del tiempo igual a laplaciano de u. Bueno, aquí en todas estas ecuaciones aparecen algunas constantes, ¿cierto?, que van a depender de los medios en consideración, pero aquí está normalizado para mostrarle a ustedes en general la estructura que estas tienen. ¿Ya? Esto es para que tengan ahí un conocimiento de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Bueno, en el próximo curso van a resolver esta términos generales. ¿Ya? Entonces, ¿son ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, fíjense ustedes aquí tenemos, aquí buscamos una función dependiente del tiempo, ¿cierto? Dependiente del tiempo. Depende del tiempo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aparece la segunda derivada y aparece multiplicado la masa, o sea, una constante m, perdón, aquí adelante como la idea, igual a menos k por x. Miren, es importante notar, por ejemplo, que las ecuaciones diferenciales corresponden a leyes que nosotros conocemos de la física. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que indica? La segunda ley de Newton indica, ¿cierto?, que, que la suma de fuerzas aplicada a un cuerpo, ¿no? La suma de fuerza aplicada entonces a un cuerpo, vamos a poner así, es igual a la masa por la aceleración. ¿No? Es decir, la suma de fuerza lo que es igual a la variación del momento. ¿No? Entonces, bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esta ecuación diferencial que está ahí? Bueno, imaginemos una situación entonces en la que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, supongan que esto es como una especie de techo, ¿ya? Y aquí en el techo colgamos en alguna parte un resorte, en el cual vamos a colgar un cierto peso, ¿ya? Vamos a poner un peso aquí de masa M. Entonces, ¿qué es lo que asumimos? Asumimos, por ejemplo, que el movimiento de esta masa, ¿ya?, se hace en torno, aquí me quedo medio chuequito, pero es porque dibujo mal, en torno a este eje le vamos a llamar X, como ustedes se pueden dar cuenta, este X depende del tiempo, ese X, como les mencionaba, depende del tiempo, tenemos X igual a X de t, ¿no? Ahí está. Este peso que colgamos acá para despreciar la fuerza, la acción de la gravedad aquí, que lo que vamos a hacer, vamos a considerar el origen, entonces donde esta masita M alcance el equilibrio, ¿ya? Este va a ser X igual 0.
Y lo que vamos a decir que hacia abajo va positivo y hacia atrás, entonces, de esta posición de equilibrio va negativo. ¿Ya? Una hipótesis más que vamos a asumir aquí es que no hay una fuerza que altere esta masita y esto se mueve en el vacío. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? ¿Cuántas fuerzas intervienen aquí si esto está al vacío? Pues solo una, ¿no? La fuerza restauradora, ¿cierto? La fuerza restauradora del resorte. Y esta, como ustedes bien deben saber, por la ley de Hooke, es proporcional, ¿cierto?, al desplazamiento de esta masa. Es decir, el resorte lo que hace es tirar, ¿cierto?, de manera proporcional a cuánto fue el desplazamiento. Como se opone al movimiento positivo, tenemos que agregar un menos aquí. Menos K por X. ¿Ah? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí entonces completamos nuestra ecuación porque si X igual a X de T corresponde entonces a la posición, la velocidad de ese cuerpo que está ahí es de X en dt, y como muy bien sabemos, la aceleración es la razón de cambio, ¿cierto?, de la velocidad, lo cual corresponde entonces, voy a continuar ahí arribita para concluir, de que corresponde a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Así que, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda que m veces por la aceleración, ¿cierto?, es igual a qué cosa, bueno, a la fuerza que está ahí, y lo cual tenemos entonces esa ecuación diferencial que nos permite, al resolverla, entonces, conocer la posición exacta de esta masita M, ¿de acuerdo? De este cuerpo de masa M. ¿Ya? Esto que está aquí es extremadamente importante, puesto de que las ecuaciones diferenciales surgen históricamente a la par que el cálculo, puesto de que el cálculo se inventó, ¿cierto?, para poder resolver aquellos problemas dinámicos que no eran posibles resolver con geometría, digamos, euclidiana. ¿Ya? Eso es lo interesante de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre de que la naturaleza, entonces, podemos inferir a partir de este ejemplo, usualmente se expresa, como ustedes pueden ver aquí, a partir de esos puntitos que estoy haciendo, se expresa entonces en términos de variaciones de magnitudes respecto de otras. ¿Ya? Y eso da origen de manera natural, entonces, a las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Aquí, fíjense que lo único que voy a decir respecto de la segunda ecuación es que aquí la variable independiente cambió, no hay problema con eso. Aquí, cuando no haya confusión, tiene que indicarse. Claro, aquí está indicado que la variable independiente es el tiempo. Aquí no queda claro, puede ser aquí que uno indica que es la X. Y acá, fíjense que esto también es respecto del tiempo, porque esta es una ecuación diferencial que ya vamos a estudiar, que es extremadamente importante, y vamos a ponerle el nombre al tiro a esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que está aquí es la ecuación diferencial del modelo de crecimiento de poblaciones logística. O en otras palabras, es la ecuación diferencial logística que cumple un rol muy, muy importante en ingeniería. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, ahí hay una pequeña introducción para ir afirmando y afianzando el concepto de ecuación diferencial. Entonces, bueno, vamos a estudiar el concepto de solución. Una función phi que está definida en un intervalo i, subconjunto de R, se llama solución de la ecuación diferencial si phi es derivable hasta el enésimo orden y satisface entonces la ecuación para todos los x en el intervalo donde está definido. ¿Ya? Es bastante sencillo. ¿Qué es lo que qué es lo que estamos diciendo aquí? Que, bueno, una solución de una ecuación diferencial es una función, entonces, i igual a phi de x, ¿cierto? Que al reemplazarla aquí, entonces en esto, satisface la identidad. Por lo tanto, aquí la reemplazo, queda phi de x, phi prima de x, phi segunda de x, entonces todo lo que haya que resolver. Y esa ecuación que está ahí se satisface entonces, y aquí viene lo nuevo,
se satisface para todo x en algún intervalo entonces donde esa está definida. ¿Ya? Ya. Entonces es un concepto muy sencillo. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Entonces, como podemos ver, esta es una ecuación de segundo orden, esta es la derivada de mayor orden que aparece aquí, aquí lo mismo, estas dos son de segundo orden, entonces uno dice segundo orden, y esta que está aquí entonces es, como bien lo podemos notar, de primer orden porque es solo una derivada de primer orden. ¿No? Muy bien. Entonces, diremos además que una ecuación diferencial se encuentra en su forma normal si es que existe una función f, de tal manera que yo puedo despejar la última derivada, ¿no? O la derivada de mayor orden. Esos son los conceptos más básicos aquí. En este curso vamos a estudiar con propiedad, ¿cierto?, las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Entonces, vamos a la definición formal. Una ecuación diferencial se dice ecuación diferencial de primer orden si es de la forma que aparece ahí. ¿Qué es lo que es esto? Esto es una función f, ¿cierto? Definida en un conjunto abierto U, subconjunto del plano en R, tal que puedo despejar la última derivada, ¿cierto? En función de lo que había notado anteriormente, una ecuación diferencial es de primer orden cuando es de la forma x y prima, ¿cierto? Igual 0, donde en función de lo que acabo de mencionar se despeja la y prima y queda así para alguna función f minúscula. Entonces, nuestro problema consiste en encontrar un intervalo, y una función phi derivable que verifique eso. Que cada vez que reemplazamos x por la función, eso está en el dominio, obviamente tiene que estar. En otras palabras, el gráfico tiene que pertenecer a U, voy a escribirlo eso, para que quede más o menos clarito aquí. ¿Qué es lo que está indicando esto? Esto está indicando de que el gráfico, entonces, el gráfico de la phi tiene que estar contenido en U, ¿no? Y segundo, que se satisface la identidad para todo I, ¿no? Eso es importante. Asociado entonces a una ecuación diferencial de primer orden, hay un problema que se llama problema de valor inicial o problema de Cauchy. ¿Ya? También en la literatura se llama, vamos a poner aquí, se llama problema de Cauchy. Problema entonces de Cauchy. ¿No? Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria, ahí está, de primer orden, EDO de primer orden, ¿sí? De primer orden. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos entonces una condición inicial, ¿no? Entonces, hay que notar previamente de que es posible, ¿cierto?, mostrar de que una ecuación diferencial depende, entonces, de una constante, ¿no? Producto de que, como vamos a hacer una integración indefinida probablemente, el teorema del valor medio va a hacer aparecer eh, una, una constante. En general, una solución de este problema va a ser ¿de qué forma? Va a ser una función phi que, por supuesto, va a depender de x, pero también va a depender de una constante c de integración. C constante, le vamos a poner ahí, de integración. ¿Tá? Por lo tanto, para distintas constantes, esto va a ser satisfecho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema del valor inicial? Un problema de valor inicial es cuando de toda esta familia, que depende de C, solo buscamos una solución que pase por un punto específico. ¿A qué me refiero con esto? Como vamos a mostrar en breve, tenemos un dominio, por ejemplo, U, ¿no? Y entonces tenemos aquí la condición inicial, fíjense ustedes, esto es de la forma x0 y 0, y vamos a buscar solo aquella solución phi que pase por ese punto. ¿Ah? Una solución entonces del problema de valor inicial es una solución de la ecuación diferencial, ahí se está diciendo,
que va a satisfacer eso que está ahí. ¿Ya? Bien, muy bien. Entonces, vamos a verificar, por ejemplo, a modo de ejemplo, de que estas ecuaciones diferenciales son satisfechas, ¿cierto?, por las soluciones que se plantean ahí. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan bien, yo calculamos esta derivada. ¿Ya? La derivada de esta es muy sencilla. Fíjense ustedes de que vamos a hacerlo aquí nomás, para no perder tanto tiempo en esto. El concepto de solución, ¿cierto?, es muy simple. Es ver que la identidad se satisface para esta función que está acá. ¿Ya? Fíjense ustedes que el 1 no está definida la función, así que el 1 no pertenece al intervalo. Entonces, calculo la derivada respecto de t de phi. Esto, como ustedes pueden ver, es 1t menos 1, ahí prima. Por la regla de la cadena me queda 1 sobre t menos 1 al cuadrado por la derivada de lo que está dentro, que es 1. Así que me queda eso. Por otro lado, calculo menos i al cuadrado. Y recuerden ustedes que es la función phi propuesta. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Nos queda 1 menos... Perdonen. Aquí me faltó poner el menos primero que todo. Ahí está. 1 menos t menos 1. Aquí al cuadrado. Y eso es menos 1 sobre t menos 1 al cuadrado. Y estas dos funciones, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Estas dos que están aquí son iguales. ¿Ya? Son iguales. ¿Ya? Así que, por lo tanto, esta es una solución de la ecuación diferencial. Ya. Vamos a verificar entonces de que esta función que se da es solución del problema de valor inicial que está aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, acá es la misma idea, ¿cierto? Vamos a proceder en orden. Entonces tenemos la derivada respecto de t de la función phi. ¿Qué es lo que nos da esto? Esto nos da menos 6, la exponencial de menos 2t. Derivamos aquí, la derivada de esto es 0. Voy a calcular el 2i. El 2i, o en realidad, si ustedes aquí me aguantan, es el 2phi en realidad. Lo mismo debía haber dicho aquí, ¿eh? Porque estoy probando que la phi satisface. Entonces, el 2phi, ¿cuánto nos da? Bueno, el 2phi nos da 6 veces la exponencial de menos 2t más el 10. Ya, bueno, veamos entonces, ¿qué es lo que implica eso? Eso implica que d a de t de la phi más 2 veces el phi, ¿qué es lo que nos da? Nos da menos 6 exponencial de menos 2t más 6 exponencial de menos 2t más el 10. Esas dos se cancelan, ¿cierto? Esta con esta se cancelan y nos queda 10. Por lo tanto, la ecuación diferencial se satisface. Basta verificar entonces finalmente de que esto cumple con la condición inicial. Si evalúo en 0, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 3 más el 5, lo cual da 8. Así que, efectivamente, está en lo correcto esta solución. Aquí, esto va a jugar un rol importante en lo que vamos a ver en las próximas clases. ¿Ya? Detrás de este ejemplo, lo que hay básicamente detrás de este ejemplo es básicamente un método para resolver ecuaciones diferenciales como la que está en este ejemplo. Si ustedes observan que quienes acompañan a las derivadas y a la función sin derivar son constantes. Entonces uno va a decir que esta es una ecuación diferencial a coeficientes constantes más adelante. ¿Ya? Y vamos a encontrar un método que está basado en lo que vamos a hacer aquí. Mira, si ponemos o definimos phi de x como la exponencial de lambda x, entonces phi prima de x, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Es lambda por la exponencial de lambda x.
Y si hacemos phi segunda de x, esto es lambda cuadrado la exponencial de lambda x. ¿Ya? Entonces, al reemplazar esto, ¿qué es lo que nos queda? Fíjense ustedes de que la ecuación y segunda más 2y' más y igual 0 es reemplazada equivalentemente por sus versiones en lambda. Se me queda eso más 2 veces el lambda por la exponencial de lambda x más la exponencial de lambda x igual 0. Pero como ustedes ya bien lo saben, la exponencial de lambda x es un valor positivo. Así que lo podemos simplificar sin ningún problema y nos queda lambda cuadrado más 2 lambda más 1 igual 0. ¿A qué equivale esto entonces? Aquí tenemos un cuadrado de binomio, este que está aquí, y eso implica entonces de que la exponencial de lambda x va a ser solución de esa ecuación diferencial si es que el lambda vale menos 1. ¿Ya? Así que lo que podríamos decir aquí, por lo tanto entonces, phi, la función que miramos el dominio, no hay problema, de R en R, ¿cierto? Dada por phi de x exponencial de menos x, es solución de la ecuación diferencial que aparece ahí. Entonces, una parte importante del estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden corresponde al teorema de existencia y unicidad. Este teorema va a jugar un rol central en lo que vamos a hacer, tanto cuando trabajemos con ecuaciones diferenciales de primer orden y cuando aumentemos el orden de las ecuaciones diferenciales. Bueno, este teorema va a indicarnos un camino para poder encontrar las estructuras que resuelven las ecuaciones diferenciales en general, ¿no? Entonces, para una función f definida en un rectángulo ABCD del plano y un punto x0, y0 al interior de este rectángulo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el problema de valor inicial, ¿cierto? Ese que está ahí, va a tener solución, posee una solución, dice aquí, esta es la parte de la existencia. Aquí entonces tenemos existencia. Va a haber una solución si es que la función f, la cual define esta ecuación diferencial, es continua, ¿cierto?, en su dominio, es decir, en el rectángulo. ¿No? Entonces lo vamos a subrayar eso. Si la función f es continua, entonces en su dominio tenemos solución. Si además a eso le agregamos que la derivada parcial respecto de la variable y es continua en R, entonces la solución que pasa por esa condición inicial es única. ¿No? Eso me gustaría observarlo. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que, por ejemplo, si dos funciones, vamos a poner una función phi y una función psi, están definidas en un intervalo subconjunto de R, en R, ¿cierto? Estas son soluciones, ambas, ¿no? Soluciones de la ecuación entonces y' igual, o del problema de valor inicial en realidad, f de x y, sujeto a la condición de que la función y en el valor x0 vale y sub 0, ¿qué es lo que ocurre entonces? Ocurre que son soluciones de ese que está ahí, es decir, si dos puntos, la función phi, ¿cierto?, en x0, la función phi en x0 coincide con la función psi en x0, ¿qué es lo que implica esto entonces? Esto implica que la función phi, ¿sí?, es idéntica a la función psi, ¿en dónde? En el intervalo completo. ¿No? En particular, déjeme presentarle esto desde otra perspectiva. En particular, que si yo escribo aquí phi psi, ¿cierto?
esta que está aquí, son soluciones entonces lo voy a separar esto, ¿ya? De la ecuación, ¿ya? Y igual a f de xy, por lo tanto, ambas son dependientes de un parámetro, ¿ya? Por ejemplo, puedo poner aquí phi depende de x y de un parámetro c, esta psi depende de x también y de un parámetro k. Entonces, si logramos observar de que psi en x0, ¿cierto? Ahí retomamos esa condición, es igual a psi en x0, entonces las dos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que phi de x es igual con psi de x, y eso es cierto para todo x en el intervalo y. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo de que bajo las condiciones que se mencionaron para la f, ¿cierto? Que es continuidad en la región y segunda derivada respecto, primero, derivada parcial respecto de y continua, entonces no puede darse esta situación. ¿Ah? Esta phi y esta psi no pueden ser distintos. ¿Ah? Es decir, dos soluciones distintas no pueden cortarse en un punto y cero phi cero. ¿Ah? Si esto ocurre, es decir, si coinciden ahí, esas dos funciones tienen que ser la misma. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Esta es una propiedad muy importante, ¿vale? Muy importante. Vamos a suponer de que este es entonces el dominio U, subconjunto de R al cuadrado. ¿Ya? Eh, bueno, aquí nosotros hemos mencionado un rectángulo, lo podemos poner ahí dentro del rectángulo, ¿cierto? Ahí. Eh, pero en general vale para un cierto dominio U. ¿No? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bien, vamos a verificar entonces que estas ecuaciones diferenciales tienen soluciones únicas. Eso no es difícil verlo. Mire, vamos a ver aquí, vamos a hacer aquí el primero. Fíjense ustedes que en el primer ejercicio la ecuación y' igual a x más y, más 2y, perdón, implica que nuestra función f de x, y es f de x, y es x más 2y. ¿No? ¿De dónde? ¿Qué es lo que podemos obtener aquí? Bueno, aquí f es continua, es continua en todo el plano, ¿no? Y si calculamos la derivada de f respecto de y, también es continua en todo el plano. Así que, por lo tanto, esta ecuación diferencial satisface las condiciones del teorema de existencia y unicidad. ¿No? Bueno, está de más decir que esta va a depender de un parámetro. Si nosotros damos una condición inicial, como por ejemplo y 0 vale 1, por decir algo, entonces hay solo una función que satisface eso que está ahí. ¿No? Ya, muy bien. Análogamente estas, esto no lo vamos a hacer, es más de lo mismo, ¿sí? Aquí lo único que hay que tener cuidado, por ejemplo, en el segundo, en que la ecuación diferencial queda definida, ¿cierto? Fíjense ustedes de que la función de dos variables ahí, f de x y, ¿cierto? Es y sobre x, la cual está bien definida para todos los x distintos de 0. Y el teorema de existencia y unicidad se satisface para todo aquel dominio que no contenga la primera coordenada igual a 0. ¿No? Lo mismo el tercer ejemplo. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí entonces falla el teorema de unicidad, la parte de unicidad. Aquí usted tiene un ejemplo de una ecuación diferencial en el cual tenemos dos soluciones. ¿Ah? Tenemos dos soluciones. Se propone la solución nula, la cual es trivial. Si derivo aquí, la derivada de 0 es 0. Si evalúo 0 al cuadrado aquí, me da 0. Así que no hay problema de que esta es solución. A lo mejor puede causar alguna dificultad esta, pero ni tanta tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir aquí? Bueno, aquí vamos a decir lo siguiente. Ya, vamos a calcular entonces la derivada de b a de x. ¿Sí? Ahí está. Aquí lo que estamos diciendo a partir de esto
es que la variable y, ¿cierto?, vale v de x y esa a su vez vale x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que la derivada de esa es 3x al cuadrado. Muy bien, vamos a mirar la otra parte evaluada en b. Entonces, la otra parte, ¿qué cosa es? Es 3 sobre la raíz cúbica de y al cuadrado. Tengo que poner b al cuadrado. Eso es lo que tengo que poner. Esto vale 3 veces la raíz cúbica. Vamos a reemplazar la b ahí. Nos queda entonces x elevado a 6. Lo cual a su vez es 3x al cuadrado. Lo cual ustedes pueden ver que coinciden. Estas dos son iguales, ¿no? Así que estas dos son soluciones. ¿Por qué falló esto? Bueno, falló porque en este caso la función f de x y está dado por 3 la raíz cúbica, entonces, de y al cuadrado. Si nosotros calculamos la derivada respecto de y, ¿cierto? Esto es la derivada respecto de y de esta función que está aquí, 3 la raíz cúbica de y al cuadrado. ¿Esto cuánto vale? Esto vale este es 2 tercios, ¿cierto? Entonces nos queda 2 por i elevado a 2 tercios menos 1. Déjeme hacer esa cuenta. 2 tercios, esa es la potencia de esta i, menos 1. Entonces nos queda menos 1 tercio, si no me equivoco. Entonces nos queda elevado a menos 1 tercio, la cual, como ustedes pueden ver, no es acotada, ¿cierto? No es acotada, ¿sí? ¿En dónde? En una vecindad de i de igual 0, que es lo que está, se supone que es el punto que está satisfecho aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces esta no satisface la segunda condición. La ecuación diferencial esta que está aquí no tiene solución. Bueno, que esto es evidente, ¿cierto? Esto no está definido para ningún x. Ya. Entonces, una observación que es de carácter geométrico, ¿ya? Con una ecuación diferencial lo que está asociado es un campo de direcciones. ¿Ya? Yo les voy a explicar aquí por qué. De ahí vamos a hacer las cuentas que justifican esto. Entonces, la observación es la siguiente. Vamos a hacer un par de observaciones y ya con eso vamos a terminar esta clase introductoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos entonces un dominio U subconjunto del plano, ¿no? Donde tenemos definida entonces una ecuación diferencial y' igual a f de x, y. ¿No? Voy a dibujar esto por aquí. Tengo este dominio U. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos aquí es que, dado un punto aquí, voy a poner, por ejemplo, un x y ahí, la función, ¿cierto? F toma este x y, ahí está la f, ¿cierto? Y lo envía naturalmente a un f de x y. Y como esto es una ecuación diferencial, ¿cierto? Esta es la derivada de una función que no conocemos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Voy a poner aquí la segunda observación para no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo. Si nosotros disponemos de una solución igual a phi de x, ¿ya? Y permítanme arreglar un poco acá esto, le vamos a poner x0 y 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre entonces aquí es que gracias a la ecuación diferencial, este valor f de x y corresponde a ser la derivada de esta función. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que la pendiente entonces de la recta tangente a la función phi en el punto, gracias a la ecuación diferencial, está dado entonces por el valor f de x0, phi de x0. Lo que tenemos ahí. Por lo tanto, asociado aquí, sobre este, hay un segmentito, ¿cierto?
de una recta que es tangente a una función que, por supuesto, que no conocemos a priori, pero que nosotros sabemos que es tangente. ¿Ya? Eso es lo que está diciéndose aquí. La recta tangente a esta solución en el punto x0, phi de x0, o sea, x0 phi de x0, tiene pendiente lo que le acabo de mencionar, la ecuación diferencial. ¿Ya? Eso es lo que estamos escribiendo ahí. Esto aquí, para claridad, me queda entonces phi prima, ¿cierto? Phi prima evaluado en x0. El vector director de la recta tangente a la solución en x0, phi de x0 es esa expresión que está ahí. Bueno, esto es un poquitito de geometría vectorial nomás, no es complicado. Vamos a seguir a hacer la observación que se indica ahí, para poder justificar estos vectorcitos que se van a formar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya, tenemos esto. Ayudémonos entonces con un diagrama. Tenemos aquí el punto, este punto es x0, lo voy a precisar ahora con la solución phi de x0, cierro ahí. Entonces, por aquí, como ustedes pueden ver, pasa una cierta curvita. Esa cierta curvita tiene una pendiente, una recta tangente ahí, ¿cierto? Que le vamos a llamar t, ¿ya? ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que la pendiente de esa t es phi prima de x0, pero gracias a que estamos en una ecuación diferencial, eso es x0, phi de x0. Es más, sabemos que la recta tangente a la curva phi ahí en ese punto tiene coordenadas y menos phi de x0. Vamos a poner la pendiente está indicada ahí arriba, ¿cierto? Phi de x0, ¿no? Factor de x menos x0, ¿no? Esa es la recta tangente. Entonces, si parametrizamos esto, ponemos aquí t. ¿Cómo parametrizo esto? Digo que la variable independiente es la t y digo que la i vale, entonces lo despejo de ahí. ¿Qué es lo que me queda de acá? Aquí voy a despejar rápidamente lo que me interesa. x0, phi de x0, cierro este, multiplicado por s, que ya es t, más, ¿cierto? Este valor pasa sumando, phi de x0, menos el cálculo ese que aparece ahí adentro, que es phi de x0, f de x0, perdón, phi de x0 y cierra eso, ¿no? Entonces aquí es fácil ver, por lo tanto, que el vector director, le vamos a poner así, con alto escándalo, de la recta t es simplemente, aquí obtengo el vector paramétrico, ¿no? Que sería 1, y acá me queda f de x0, phi de x0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces? Que en ese puntito que está ahí, que en este puntito justo que está aquí, yo puedo reemplazar esto por este vector que está acá, que es el vector director entonces de la recta, ¿no? Y ahí entonces voy a obtener lo que se conoce como un campo de dirección. Por supuesto de que esto nosotros lo vamos a poder hacer en todos los puntos, ¿no?, que se nos ocurra, porque en todos los puntos va a ocurrir entonces eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces aquí? Por ejemplo, si nos paramos acá, lo que vamos a ir construyendo es una especie de campo, ¿cierto?, de vectores que, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las soluciones tienen que ajustarse entonces de manera tangente ahí. Fin. ¿Sí? Ya. Y aquí entonces donde uno puede reforzar la idea de condición inicial. Si uno da un único punto, por ejemplo, da este punto de aquí con coordenadas x0 y 0, entonces solo hay una ecuación diferencial, solo una solución que puede cumplir con esa, ¿da?, bajo las condiciones del teorema de existencia y unicidad. Entonces, ahí está, la colección se llama el campo de direcciones
Y para terminar, yo les voy a mostrar algunos generados por computadora, ¿no? Esto lo pueden ustedes dibujar a manito, no hay ningún problema. Se pueden entretener con eso. Esta es la función f de xy. No es necesario dibujar los vectores, pero ya saben cómo se hace. Lo que sí pueden hacer de manera mucho más eficiente es hacer la primera idea que yo les mencioné, que en el punto, por ejemplo, 1,1, ahí está, ustedes evalúan f de 1,1, les da 1 y por lo tanto lo que hacen es dibujar ahí un pequeño segmento tangente, ¿no? Si ustedes se fijan, el 1,1 estaría, ese es el segmentito que yo acabo de dibujar acá. ¿Ah? Aquí tenemos otro ejemplo. Esto nos permite más o menos observar cómo es que se van a comportar las soluciones. Un penúltimo ejemplo, fíjense ustedes ahí. Ustedes, bueno, ya saben dibujar, ya saben resolver esas ecuaciones diferenciales por lo demás. Esas son, en función de lo que vieron en cálculo 2, son ecuaciones diferenciales de variables separables, pero ahí está el campo de direcciones, y eso, mire, está bonito. Bien, eso termina entonces la clase introductoria de ecuaciones diferenciales.